Hola a todos, bienvenidos a este mini curso de técnicas de estudio para aprender a aprender. En este curso vamos a tratar aquellas técnicas y principios del aprendizaje que te van a permitir mejorar tus resultados en los estudios y en aquellas habilidades que desees o quieras aprender. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es ver un pequeño índice de aquellos temas que vamos a tratar a lo largo de todo el curso. Bien, en un principio lo que vamos a hacer es ver la pirámide del aprendizaje, qué errores, qué creencias, y vamos a hablar de algo muy importante que es la percepción de autoeficacia. Vamos a ver a continuación lo que esto significa. Luego vamos a ver cómo para diferentes asignaturas tendremos que utilizar diferentes métodos. Es muy común ver a la gente que está estudiando hoy en día utilizar siempre el mismo método para estudiar diferentes asignaturas. Es curioso que además casi todas las personas, muchos estudiantes, utilizan siempre el método de la repetición, repetir, repetir todo ese material que tienen que estudiar. Veremos que no es la manera adecuada, que hay diferentes formas de hacer esto, y veremos cuál es la mejor forma de estudiar las diferentes asignaturas. Y luego, por otra parte, vamos a ver las técnicas y los principios sobre los que se asientan este tipo de técnicas que vamos a aprender. Es muy importante que comprendamos los principios que hay detrás, porque una vez que lo hayamos hecho, lo podremos aplicar a todos los aprendizajes y estudios que nos iniciemos. Antes de comenzar con las técnicas, lo primero que vamos a hacer es tocar el primer punto, el de los errores, creencias y percepción de autoeficacia, porque es uno de los más importantes que nos vamos a encontrar. Fijaos, esta es la pirámide del aprendizaje. En un primer momento, en el primer escalón, tenemos el inicio del aprendizaje. Es un escalón o una fase que suele ser relativamente fácil, ya que solemos estar motivados cuando nos iniciamos en el aprendizaje de de un nuevo material o de una nueva habilidad. Hay novedades, estamos interesados por aprender. Y bueno, aquí en este primer momento no se complica mucho el estudio o el aprendizaje de esa habilidad o de ese material. Una vez que superamos esta fase, pasamos a la fase de esfuerzo consciente. Y aquí sí que tenemos que esforzarnos, como está aquí escrito, esforzarnos conscientemente por aprender. Es una fase en la cual las personas suelen sufrir crisis si lo lleva mal o cambios. Y este aspecto es muy importante, ya que, bueno, hay muchas personas que en esta fase no se dan cuenta de que cometer errores es normal, ¿vale? Es una fase en la que vamos a cometer errores constantemente y por eso nos tenemos que esforzar de una manera consciente por aprender. Hay muchas personas que cuando cometen errores piensan que ya no valen para ese aprendizaje o para esa habilidad, que son malos, que no son buenos en esa materia, y suelen salir expresiones del estilo yo soy de ciencias, yo soy de letras, los idiomas no son lo mío, etcétera, etcétera, etcétera. En este escalón es muy importante que las personas seamos conscientes de que cometer errores es una parte del proceso de aprendizaje y no es una señal o algo que nos indique que no valemos para ese estudio o para ese aprendizaje. Y es muy importante tener esto en cuenta. Hay muchas personas que cuando cometen errores piensan de alguna manera bueno, que es momento de abandonar el aprendizaje y es precisamente todo lo contrario. Significa que estamos aprendiendo. Los errores nos indican una dirección que debemos tomar y otra que no debemos tomar, ¿vale? Y nos lo tenemos que tomar así. Es una parte del proceso de aprendizaje y tenemos que continuar esforzándonos conscientemente por aprender. También es un momento en el cual necesitamos aprender el cómo. Es decir, si no sabemos cómo aprender la materia que tenemos que estudiar o la habilidad que tenemos que estudiar, es muy posible que nos elaboremos creencias del estilo como de las que hemos hablado antes, ¿no? Del estilo de yo soy de letras, yo soy de ciencias, no valgo para esto. Nos elaboramos creencias sobre nuestra autoeficacia, es decir, sobre cómo percibimos nuestra capacidad. Y esto es muy bueno o muy peligroso, depende del tipo de creencias que nos elaboremos.
Cuando una persona no sabe cómo aprender algo, es muy probable que se elabore creencias negativas del estilo de las que hemos hablado ya, ¿no? Yo no valgo para esto, yo soy de letras, yo soy de ciencias y lo demás lo descarto. Y aquí lo vamos a tratar durante este mini curso. Es muy importante que nos demos cuenta, que seamos conscientes de que todos estos errores que vamos a cometer son parte del proceso y no significa que nos sirvamos o que no valgamos para ese aprendizaje. Vamos a ver a continuación cómo funcionan las creencias para que os deis cuenta de lo importante que es en esta fase tener mucho cuidado y aprender el cómo, ¿vale? El cómo aprender idiomas, por ejemplo, o cómo estudiar un temario, porque una vez que sabemos cómo aprender, ya este tipo de creencias que nos elaboramos, este tipo de aquí, serán más positivas y esas mismas creencias nos van a ayudar a mejorar la calidad de nuestros aprendizajes y continuar y evolucionar en ese material o en esa habilidad que tengamos que aprender. Una vez que superamos esta fase de esfuerzo consciente, llegamos aquí, a la punta de la pirámide. Llegamos a controlar el aprendizaje, dominamos el aprendizaje. Por decirlo de alguna manera, interiorizamos ese conocimiento y ya no tenemos que pensar conscientemente en ese material. Por ejemplo, si alguno de los que me estáis escuchando conducís, al principio, cuando comenzábamos a conducir, teníamos que estar pendiente de la palanca de cambios, de pisar el embrague, de frenar. Una vez que ya llevas tiempo conduciendo o practicando una habilidad, lo haces de manera inconsciente, ¿vale? Lo has automatizado. Es lo que vamos a tratar de hacer en los aprendizajes que realicemos. Una vez que llegamos a este punto, ya tenemos el aprendizaje dominado, ¿vale? Me gustaría antes de seguir que tuvieseis consciente que tuvieseis en cuenta esta pirámide, que penséis un poco si os habéis encontrado muchas veces en esta fase, lo más seguro es que sí, y que os haya pasado este tipo de cosas que hemos hablado, ¿no? Pues que muchas veces sufrimos un cambio, una crisis, que cometemos errores, que muchas veces pensamos que no somos buenos y que muchas veces tampoco hemos aprendido cómo aprender para poder superar correctamente esta fase. Ahora a continuación vamos a hablar de este punto de las creencias para que veáis lo importantes que son y lo peligrosas que son las creencias negativas y lo potenciadoras que son las creencias positivas sobre nuestra propia autoeficacia. Vamos con ello. Fijaos, vamos a ver cómo funcionan las creencias en el aprendizaje y me gustaría que mientras me estáis escuchando penséis en alguna situación que os haya podido ocurrir a vosotros. Fijaos, cuando una persona por ciertas circunstancias se elabora la creencia de que no es buena en algo o que no se le da bien, estamos en este punto, lo más probable es que esa persona deje de intentarlo, deje de pelear, deje de luchar y de esforzarse conscientemente por conseguir ese aprendizaje. Si dejamos de intentarlo, lo que ocurre es que conseguimos malos resultados. Y esos malos resultados lo que van a hacer es confirmar esa creencia de que esto no se me da bien. Fijaos que es un círculo vicioso, ¿vale? Pienso que no se me da bien. Como no se me da bien, dejo de intentarlo, dejo de esforzarme. Estaríamos aquí. Y una vez que dejo de intentarlo, evidentemente consigo malos resultados. Y esos malos resultados lo que hacen es confirmar lo que ya creía, ¿vale? Si yo pienso que los idiomas se me dan mal, no voy a estudiar esos idiomas o voy a intentarlo menos. Como se me da mal, ¿no? Muchas veces pensamos de esta manera y nos metemos en este círculo vicioso. Así que bueno, atentos, tened mucho cuidado, porque esto nos puede limitar muchísimo cuando nos iniciemos en el estudio de una materia o el aprendizaje de una habilidad. Así que bueno, me gustaría que lo tuvieseis en cuenta en todo momento y que sepáis cómo funciona. ¿Qué ocurre si lo que tenemos son creencias positivas sobre nuestra propia capacidad? Pues ocurre lo contrario. Si pienso que soy bueno en una habilidad, me estaré más motivado y seguiré intentándolo y seguiré peleando. ¿Qué conseguiré? Pues conseguiré mejores resultados y como consigo buenos resultados, lo que hago es confirmar lo que ya creía. ¿Vale? Es el mismo círculo, pero en positivo. Muchas veces, tal vez estéis pensando, ¿cómo empiezo aquí, no? ¿Cómo empiezo a creer que soy bueno en esto?
Pues simplemente teniendo en cuenta lo que comentábamos antes en la pirámide. Que estamos aquí, ¿no? Que estamos en este punto, que es un cambio, hay que tener en cuenta que vamos a cometer errores y nosotros en este curso os vamos a ayudar a que os deis cuenta de lo importante que es el cómo aprender, ¿vale? Vamos a ver ciertas técnicas y ciertos principios para que esta etapa os sea más fácil y os deis cuenta de que, bueno, de que esas creencias que muchas veces tenemos, esas creencias negativas, pues son el resultado de no saber cómo proceder con ese material o con esa habilidad que tenemos que aprender. Ahora me gustaría haceros una pequeña reflexión, me gustaría que, bueno, que pensaseis un poco en los aprendizajes que habéis hecho hasta ahora, cómo ha ido vuestra vida escolar o vuestra vida universitaria o en aquellas materias o habilidades que habéis aprendido y que habéis tenido este tipo de pensamientos, os habéis elaborado este tipo de creencias negativas. Me gustaría que, bueno, que tuvieseis en cuenta o que pensaseis en cuál de estos círculos estáis, ¿no? Y la razón por la cual estáis en uno de estos círculos. Una vez que os hayáis dado cuenta de ese tipo de círculos en los que nos metemos, ya podremos empezar a trabajar esos momentos, esas técnicas que nos van a poder ayudar a salir de aquí y comenzar aquí. Durante este curso lo que vamos a hacer es trabajar el cómo de los aprendizajes, que aprendáis por lo menos los fundamentos, lo principal, para que no estéis atrapados aquí, ¿vale? Que sepáis que hay una salida, que muchas veces son creencias, únicamente creencias, y que se pueden superar y se puede aprender prácticamente casi cualquier cosa que nos propongamos si sabemos cómo hacerlo. En el curso, en los próximos vídeos, lo que vamos a hacer es trabajar ese cómo de los aprendizajes y os vais a dar cuenta que cómo hay que estudiar diferentes asignaturas, vamos a tratar ese tema. Vais a ser capaces de recordar 50 palabras sin haberlas estudiado, simplemente utilizando una técnica y uno de los principios principales del aprendizaje, lo veremos en los próximos vídeos. Vais a aprender una técnica para mejorar vuestra memoria de una manera bastante intuitiva y bastante y natural, aunque en un primer momento os parezca lo contrario. Una vez que hayamos aprendido esta técnica, lo que vamos a hacer es aplicarla al aprendizaje de vocabulario de otros idiomas. Vais a daros cuenta de lo fácil que es aprender vocabulario y cómo lo vais a hacer muy rápidamente si utilizáis la técnica adecuada. Una vez que hayamos aprendido los principios de estas técnicas que vamos a ver, lo que vamos a conseguir es saber cómo proceder, qué pasos hemos de dar para mejorar nuestros resultados cuando nos enfrentemos a un tema o temarios. Ahora, si esto ya te ha quedado claro, lo que vamos a hacer es continuar con las clases y te esperamos en el próximo vídeo.